Principios del sistema HACCP. Principio 1, análisis de peligros. Comencemos con definiciones. Recordemos que contaminante es cualquier agente biológico, químico o físico u otra sustancia adicionada al alimento con intención y que pueda comprometer su inocuidad. Contaminante será la introducción u ocurrencia de un contaminante en el alimento o en su ambiente. Alimento contaminado será aquel alimento que presenta o contiene agentes o sustancias extrañas de cualquier naturaleza en cantidades superiores a las permitidas por las normas nacionales. Peligro es el agente de origen biológico, químico o físico presente en el alimento, con el potencial de causar un efecto adverso a la salud. El riesgo será el peligro potencial evaluado de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia de la causa y la severidad de su efecto. Y la inocuidad es la garantía de que el alimento no causará daño al consumidor cuando se preparen y consuman de acuerdo al uso que se destina. Análisis de peligro es el proceso de recopilación y evaluación de información sobre los peligros y condiciones que lo originan, para decidir cuáles están relacionados con la inocuidad de los alimentos y por lo tanto deben presentarse en el plan de sistema HACCP. Los principios del sistema HACCP, entonces recordemos que el primer principio es realizar un análisis del peligro. Pero debemos saber cuáles son esos peligros que se pueden presentar para poder hacer ese análisis. En este caso tenemos el peligro físico, el químico y el biológico que se presentan en la peligro físico, que es la presencia de elementos extraños, elementos que son perjudiciales para la salud del consumidor, elementos que le pueden causar un corte, un ahogamiento, una fractura dental. Elementos que pueden ser desagradables, como el pelo. A nadie le gustaría que le aparezca pelo en la comida. Por eso es el uso de la cofia o la malla. La presencia de gusanos en alimentos, frutas o verduras también pueden aparecer. Presencia de piedras que pueden causar una fractura dental. Metales como las esponjillas que usamos para lavar. Entonces debemos utilizar un elemento que sea abrasivo pero que no suelte residuos. El vidrio es muy peligroso, imagínense lo que nos pueda pasar si consumimos vidrio. Nos podemos hasta morir, ¿cierto? Por eso las lámparas deben estar protegidas contra rotura. Utensilios de vidrio no se deben utilizar. Alimentos no deben envasados en vidrio que no estén rotos o desportillados. Se han encontrado plásticos blandos, plásticos duros, astillas de madera, restos de uñas han aparecido. Por eso las uñas deben mantenerse siempre cortas, limpias y sin esmalte. La joyería también se nos puede caer. Peligro químico tiene que ver con la presencia de sustancias químicas, jabones, desinfectantes, fungicidas, pesticidas, productos de limpieza, lubricantes, perfumes. No podemos usar perfume porque queda en nuestra piel, luego tocamos superficies y alimentos y contaminamos con estos olores. Lo mismo que los productos químicos para limpieza y desinfección no pueden tener ningún tipo de fragancias. Deben ser neutros, jabón polvo no está permitido, jabón barra tampoco. Pesticidas pueden venir en productos como frutas y verduras. Lubricantes en maquinarias mal aplicadas o que requieren mantenimiento. Y por supuesto no podemos hacer mezclas químicas, ya que estas mezclas pueden ser contaminantes. Las mezclas que a veces vemos que nos dicen por ahí por cualquier motivo, internet, videos, todo esto no está permitido porque pueden causar vapores o explosiones que nos pueden causar daños a nuestra salud. Inclusive mezclar jabón y cloro es peligroso. Muchas veces decimos, ay, no pasa nada, sigámoslo preparando así, yo siempre lo he hecho, en mi casa lo hago, eso no pasa nada. Resulta que mezclar jabón y cloro puede causar, la mezcla de estos dos genera la formación de cloramidas, las cuales son tóxicas para nuestra salud y se pueden acumular también en el hígado. Entonces, aquí estaríamos cambiando la composición del jabón, del desinfectante, no estamos aplicándolo desinfectante en superficies limpias, sino en superficies sucias.
y al final lo estamos enjuagando. Entonces no podemos mezclar ningún tipo de sustancia. Hay que leer siempre las fichas técnicas, las hojas de seguridad de estos productos para saber cómo prepararlos, cómo utilizarlos. También vamos a encontrar como peligros químicos, pues una gama de sustancias que puedan venir en el producto, ya sea en la materia prima o utilizada para la producción de los alimentos. Entonces, la idea es que tengamos claros, de acuerdo a este análisis de peligros, cuáles serían esas sustancias que se puedan presentar en la operación. Por supuesto, los alergenos también se considera como un peligro químico, ya que esto le pueden causar daño a la salud del consumidor, aquellas personas que sufren de algún tipo de alergia o algunos tipos de estos productos, como por ejemplo, de acuerdo a la resolución 5109, tenemos ocho grupos de alimentos que están catalogados como alergénicos, las cuales son los cereales, que contienen gluten, como el trigo, la centena, la avena, la cebada, crustáceos y sus productos, el huevo y subproductos, pescado y productos pesqueros, maní, soya y sus productos, leche y productos lácteos, incluida la lactosa, nueces de árbol y sus productos derivados, y el sulfito en concentraciones de 10 miligramos por kilo o más. Entonces, también hay que considerarse estos alergenos. En el Código Alimentario, pues ya se catalogan 14 grupos, incluido los moluscos, los ultramueces, el apio, los cuales también pueden ser alergenos. Peligro biológico, que es la presencia de microorganismos, bacterias, virus, hongos, levaduras, parásitos que están en todas partes, hacen parte de nuestra vida. Están en las superficies que tocamos, en el aire que respiramos. En nuestro cuerpo hay microorganismos, sistema respiratorio, sistema digestivo, y nuestras manos son el principal medio de transporte. Por eso es tan importante que mantengamos nuestras manos limpias. Entonces, entre los principales peligros biológicos que en Colombia están relacionados, que pueden causar una enfermedad transmitida por alimento y que pues, deben catalogarse como peligros en este análisis que se haga para el sistema HACCP, tenemos el Bacillus cereus, la brucelosis, eh, también tenemos la listeria monocitógena, la salmonela, la shigella, el estafilococcus aureus, el vibrio cholerae. Cada uno tiene un tiempo de incubación y cada uno nos puede causar enfermedades muy graves a nuestra salud. Entonces, la idea es que tengamos en cuenta también cuáles son esos microorganismos patógenos que más frecuentes se presentan en la industria de alimentos. No solamente bacterias, sino también encontramos virus y parásitos, como el virus de la hepatitis A y E, que se puede transmitir a través de los alimentos, como aguas y alimentos contaminados. El norovirus en alimentos como verduras de hojas verdes, frescas, frutas, mariscos. También encontramos el rotavirus, por ejemplo. O parásitos como la Yardia lamblia en aguas y hortalizas, frutas y crudas, el Toxoplasma gondii en carnes poco cocinadas o crudas y productos frescos. Entonces también hay parásitos que se pueden transmitir fácilmente a través de la carne. Entonces, habíamos dicho que los microorganismos se encuentran en todas partes, en nuestro cuerpo, sistema respiratorio, sistema digestivo, en la boca, en las heces fecales del ser humano, en los mismos materias primas podemos encontrar estos microorganismos. Entonces, hay que también detectar cuáles serían esas fuentes de contaminación que están presentes en nuestra operación. Recordemos que nuestras manos son el principal medio de transporte, por eso hay que mantener nuestras manos limpias. Si cogemos la basura, nos tocamos alguna parte de nuestro cuerpo, si salimos del área y regresamos nuevamente, el uso de guantes no nos exime el lavado de manos. A veces pensamos que porque tengo guantes puedo tocar aquí y allá y al final estoy generando más contaminación. Entonces al guante hay que darle exactamente el mismo trato higiénico que a nuestras manos libres de ellos. Los microorganismos tienen una tasa de reproducción exponencial. De una salen dos, de dos salen cuatro, de cuatro salen ocho y en pocas horas
hay millones de unidades de microorganismos. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues garantizando la cadena de frío, que el frío, es decir, las temperaturas seguras de refrigeración o congelación, van a evitar esa multiplicación microbiana. Cuando dejamos un producto entre los 7 y los 59 grados centígrados, estos microorganismos se reproducen fácilmente. Entonces, los riesgos que se pueden presentar por los contaminantes o peligros físicos, químicos y biológicos son los siguientes. La presencia de elementos extraños, la presencia de peligro físico, pues nos va a causar, puede ser un ahogamiento, una fractura dental. También son desagradables, como por ejemplo hemos visto que el pelo o la presencia de plagas, gusanos. Y también transmiten microorganismos, porque por ejemplo, si es un pelo que se cayó, en el pelo puede haber bacterias o carga microbiana, recordemos que están en todas partes. La presencia de peligros químicos pues nos va a causar intoxicaciones, cambios en color, sabor o textura del alimento y también un envenenamiento. La presencia de peligros biológicos, por supuesto, va a ser las ETAs, que son las enfermedades transmitidas por alimentos, cambios de sabor, olor y textura, porque hay algunos microorganismos que pueden cambiar las características del producto. Hay otros que no, que son los patógenos, que pues no nos damos cuenta de su presencia. Y por supuesto, acortamos la vida útil de los alimentos. Recordemos que las fuentes de contaminación de los contaminantes pueden ser de cualquier parte, ya sea del medio ambiente, proveniente de las plagas. Los manipuladores son las principales fuentes de contaminación en un alimento. Equipos mal lavados y desinfectados, el manejo de basura y la contaminación cruzada que se genera al estar en contacto de alimentos de diferentes naturalezas. Por eso es importante que se tenga cuidado en el manejo de cada uno de ellos. Entonces tenemos tres grupos importantes de mecanismos de contaminación: la primaria, la directa y la cruzada. La contaminación primaria que ocurre en la producción inicial del alimento, materias primas, por ejemplo, la carne. La carne, si no se aplican los medicamentos veterinarios adecuados, en tiempos adecuados, se da los tiempos suficientes para que sea bien absorbido, pues va a aparecer luego en la carne como tal. Y una vez que el animal sea sacrificado, se puede evidenciar los grumitos o los pedacitos de este antibiótico. Si utilizamos aguas no potables para riego, pesticidas no autorizados para labores de cultivo, si las aguas no son adecuadas para la producción inicial de la carne, por ejemplo, entonces la vaquita toma agua no potable y se va a enfermar. O por ejemplo, en la producción de la leche, pues las ubres pueden tener presencia de contaminantes o el animal puede estar enfermo. El otro mecanismo es la directa. Como habíamos dicho, nosotros los manipuladores somos las principales fuentes de contaminación, porque no tenemos las manos limpias, tenemos uniforme sucio, lo repetimos de un día para otro, fumamos con el uniforme en las áreas de manipulación y durante nuestros horarios. Recordemos que fumar transmite esa contaminación química en nuestro cabello, en la cara, en el pantalón o la camisa del uniforme. Si, por ejemplo, tosemos y estornudamos, entonces en general realizamos una serie de prácticas higiénicas que va a transmitir contaminantes. El otro mecanismo de contaminación es la cruzada, que es el paso de microorganismos de un alimento a otro, ya sea manipulando alimentos crudos y luego alimentos listos para consumir. También cuando manipulamos y tenemos equipos o superficies en malas condiciones de higiene. Por ejemplo, utensilios, cuchillos, tablas que no hemos lavado y desinfectado previo a su uso. Entonces es importante lavarlas y desinfectar. Como por ejemplo, cogimos, cortamos la carne, dejamos la tabla con residuos de agua sangre, residuos de carne, y luego pasaron 2, 3 horas. Ay, es que otra vez voy a manipular carne. Es la carne. Decimos a veces, no, eso es la misma carne, no pasa nada. Sí pasa, porque dejamos residuos, agua, sangre en esa tabla, 2, 3 horas. Recordemos que los microorganismos se van a reproducir a temperatura ambiente.
Y el hecho que le pase un trapito o le eche agüita no va a ser suficiente para eliminar esa carga microbiana que se reprodujo. Entonces hay que lavar y desinfectar estos equipos después de utilizar. En el almacenamiento también ocurre contaminación cruzada, por eso hay que separar los productos crudos de los listos para consumir o de las diferentes naturalezas de productos. Por ejemplo, no podemos mezclar vísceras con carne o piezas de carne, porque de lo contrario podemos transmitir los contaminantes que puede haber de uno al otro. Entonces, la idea es que cuando se va a iniciar este análisis de peligro, previamente se haga el diagrama de flujo de cada proceso y de cada producto, para luego analizar ese peligro por cada una de las etapas presentes en cada producción del alimento. El diagrama de flujo, recordemos que es la descripción del paso a paso de cómo se elabora, teniendo en cuenta todas esas etapas que hacen parte del proceso. No hay que dejarlo por fuera ningún pasito porque ese pasito puede ser crucial para ese análisis y la presencia de algún contaminante. Cuando hagamos la descripción de las diferentes fases, es importante que seamos muy específicos en la descripción de estos pasitos, porque de lo contrario, pues pueden quedar vacíos o lagunas que más adelante pueden ser cruciales para la detección de ese peligro que se está analizando. En el análisis de peligros, al realizar estos análisis deben incluirse siempre que sea posible los siguientes factores: la probabilidad de que surjan peligros, la gravedad de sus efectos perjudiciales para la salud, tener en cuenta la evaluación cualitativa y cuantitativa de la presencia de peligros, la supervivencia o proliferación de los microorganismos involucrados, la producción o persistencia de toxinas, sustancias químicas o agentes físicos en los alimentos, y las condiciones que puedan originar lo anterior. También para realizar la evaluación de peligro deben considerarse también la revisión de reclamos de los clientes, devoluciones de lotes o cargamentos, porque se generó, resultados de análisis de laboratorios, datos de programas de vigilancia de agentes de ETAs y la información de la ocurrencia de enfermedades en animales que puedan afectar la salud humana. En la evaluación de la gravedad, para determinar estos o hacer este análisis de peligros, se tiene que tener en cuenta si la gravedad va a ser alta o la incidencia del microorganismo, el patógeno o el peligro es alta, y qué efectos graves puede generar a la salud, incluyendo la posibilidad que se pueda generar la muerte, teniendo en cuenta también si el afectado va a necesitar atención hospitalaria. Entonces, en el caso de peligros biológicos, presencia, por ejemplo, de toxinas como el botulinum o patógenos como la salmonela, la shigella, el vibrio cholerae, entre otros, incluyendo el E. coli 0157H7, que es una variedad bastante peligrosa. Con respecto a químicos, tener en cuenta si la contaminación directa del alimento por sustancias químicas prohibidas o en concentraciones altas, ya sea por metales, como por ejemplo el mercurio, o aditivos químicos que puedan causar intoxicaciones graves, o residuos de antibióticos como la penicilina u otros contaminantes o sustancias químicas que pueden causar síntomas agudos y severos en individuos alérgicos ya sensibilizados. Y con respecto al peligro físico, pues tener en cuenta la presencia de objetos extraños, fragmentos no deseados que pueden causar daño o lesiones al consumidor, como piedras, vidrios, agujas, metales, constituyendo un riesgo para su salud también. La gravedad de estos agentes depende de las dimensiones y el tipo de contaminante. Por ejemplo, los bebés son afectados por fragmentos de vidrio relativamente pequeños. Entonces, que de pronto para un adulto puede ser, no puede afectarlo mucho, pero para una persona de estas condiciones sí puede afectar. Cuando hay una gravedad moderada, aquí hay que tener en cuenta si la patogenosidad es menor y el grado de contaminación es menor. Si estos efectos pueden revertirse con atención médica, aunque se incluya hospitalización.
como por ejemplo también la presencia de E. coli en otro tipo de variedades, no necesariamente la 0157H7. Entonces, la idea es que se tengan en cuenta también esas referencias, lo que vimos anteriormente, de incidencias de la bacteria que se puedan presentar, o si esa gravedad no es tan alta con respecto a ese microorganismo presente en esta parte o etapa de proceso. En caso de una evaluación de gravedad que sea baja, aquí la diseminación puede ser limitada, ya sea por causas comunes de epidemias, diseminación posterior rara o limitada, provoca enfermedades cuando los alimentos ingeridos contienen gran cantidad de patógenos. Entonces, en este caso, la presencia de microorganismos como Bacillus cereus, Clostridium perfringens tipo A, el Campylobacter jejuni, la Yersinia enterocolítica, la toxina del Staphylococcus aureus y la mayoría de los parásitos. En el caso de químicos, será por sustancias químicas permitidas en alimentos que puedan causar reacciones moderadas como somnolencia o alergias transitorias. Entonces, el análisis de los peligros para este contenido del plan Hazard, recordemos que será para cada producto y la posibilidad razonable sobre la ocurrencia de peligros físicos, químicos o biológicos con el propósito de establecer las medidas preventivas aplicables y luego controlarlos. Entonces recordemos que al analizar el peligro tenemos que tener en cuenta todas las etapas del proceso, los peligros que son relevantes, potenciales, qué gravedad me puede generar la incidencia de la presencia de ese peligro. Y una vez determinado en cada una de las etapas, se levanta toda la información, se analiza para así luego determinar y pasar al siguiente paso de los principios del sistema HACCP.